vamos a ver los diferentes tipos de grupos sanguíneos que nos podemos encontrar en un paciente dependiendo de sus genes, dependiendo de si su gen materno o paterno es IA, IB o I, o sea, si sus genes codifican para el antígeno A, para el antígeno B o no codifican para ningún antígeno. Y vamos a ver también el antígeno RH, si su gen paterno o su gen materno codifican para el antígeno RH. Entonces vamos a ver cómo se va a presentar cada uno de estos pacientes dependiendo de su genética. Esto ya lo vimos en los videos anteriores por separado, la clasificación ABO, el antígeno RH, y también vimos en el video anterior las combinaciones posibles que tenemos. Entonces ahorita vamos igual a poner las combinaciones posibles, que ya nos vamos a ir como más rápido, y vamos a poner si el paciente es grupo A, grupo B, grupo ABO, bueno, grupo AB o, y si expresa el antígeno RH, si es RH positivo o negativo. Entonces dijimos el gen, aquí, el gen paterno, en la clasificación ABO, puede ser IA, puede ser IB o puede ser I. Si tenemos gen IA, esto codifica para el antígeno A. Si tenemos gen IB, esto codifica para el antígeno B. Si tenemos gen I, esto no codifica para ningún antígeno. Igual el gen paterno puede tener o no el gen que codifica para el RH. Si tiene el gen que codifica para el RH, por medio del gen paterno se va a expresar el antígeno RH. Si tenemos el gen que no codifica para el antígeno RH en el cromosoma paterno, entonces por medio del cromosoma paterno no se va a expresar el antígeno RH, sería RH negativo, nada más con respecto al cromosoma paterno. Ahora vamos con el cromosoma materno. Igual el cromosoma materno o el gen que se encuentra en el cromosoma materno, en la clasificación ABO, puede ser igual IA, IB o I. IA, IB o I. Nada más por medio del cromosoma materno. Si es IA, se va a expresar el antígeno A. Si es IB, se va a expresar el antígeno B. Y si es I, no se va a expresar ningún antígeno. Y con respecto al gen que codifica para el antígeno RH, la madre puede ser igual, puede tener el gen que codifica para el RH, entonces expresaría el antígeno RH, sería RH positivo. O puede tener el gen que no codifica para el RH, entonces sería RH negativa. Nada más por medio de la madre. Entonces vamos a combinar cada uno de estos. Entonces, bueno, así, nada más, pues visto así, ¿qué combinaciones vamos a tener? Ya lo vimos en el video anterior, eran 36 combinaciones, porque son 3 posibilidades de la clasificación ABO en el gen paterno, por 3 posibilidades del gen materno en la clasificación ABO, por 2 posibilidades en el gen paterno en la clasificación del grupo RH, por 2 posibilidades del gen RH en el cromosoma materno, Entonces por 2, entonces tenemos 3 por 3 por 2 por 2, entonces 4 por 9, tenemos 36 posibilidades. Ahora, de esas 36 posibilidades, vamos a ver cuáles son el grupo sanguíneo A, cuáles son B, cuáles son AB y cuáles son O. Y cuáles son RH positivo y RH negativo. Entonces vamos a poner otra vez el arbolito. Ya voy a borrar aquí. Entonces, bueno, ya vemos cuáles son las posibilidades de cada uno de los cromosomas paterno y materno en la clasificación ABO y en la clasificación del antígeno RH. Entonces, esto mismo lo vamos a poner, pero en forma de un arbolito. Entonces, aquí tenemos el gen, aquí vamos a poner el gen paterno en la clasificación ABO, aquí el gen materno en la clasificación ABO, aquí el gen paterno con respecto al RH y aquí el gen materno con respecto al RH. Entonces, cada uno es independiente del otro. Entonces, da igual el orden, lo pongo así porque es más fácil, pero da igual el orden. Podemos poner este primero, este hasta el final, da igual. Entonces, el gen paterno ya vemos que puede ser IA, puede ser IB o puede ser I. Entonces, si el gen paterno lo voy a poner más abajo. Si el gen paterno es IA, ya vemos que la madre puede ser gen IB, puede ser gen IA, puede ser gen IB o puede ser gen I nada más. Y el gen paterno puede ser RH positivo o puede ser RH negativo. O sea, puede tener el gen que codifica para el antígeno RH o puede no tenerlo. Aquí igual podemos tener el gen que codifica para el RH o el gen que no codifica para el RH. Igual, RH positivo, RH negativo. Y ahora la madre puede ser RH positiva o RH negativa. Entonces aquí
RH positiva o RH negativa. Aquí igual, RH positiva, RH negativa. 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 Entonces, esas son las combinaciones, ya vemos del grupo RH, bueno, del gen del antígeno RH materno, con las combinaciones del antígeno RH paterno, con las combinaciones del gen IA y B o I materno, dejando constante el gen IA paterno. Todas estas son las posibilidades. Lo mismo va a ser cierto para el IB y para el I. Entonces, ahorita lo dejamos así. Vamos a ver cómo se va a presentar el paciente. O sea, dependiendo de la genética, qué grupo sanguíneo es, y si es antígeno RH positivo o RH negativo. Entonces, si el gen paterno es IA, eso sabemos que quiere decir que se va a expresar el antígeno A. Se expresa el antígeno A. Si el gen materno es IA, se expresa el antígeno A. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo vamos a tener? A, porque nada más expresamos el antígeno A. Ya vimos que antígeno A es tener pues cierta estructura aquí en el glóbulo rojo. Esta estructura se llama antígeno A. Esta estructura de polímeros de glucosa se llama antígeno A. Y el que tengamos el antígeno A depende de los genes que tenemos aquí en el glóbulo rojo. Ya vimos que tenemos gen IA paterno y gen IA materno, pues los dos van a codificar para tener este antígeno, para tener el antígeno A. Entonces, grupo sanguíneo A. Seguimos en esta línea. RH, el gen paterno es RH, tiene el gen que codifica para el antígeno RH. Y el gen materno también tiene el gen que codifica para el RH. Entonces, si aquí tenemos el gen que codifica para el RH, se va a expresar el antígeno RH. Y si expresamos el antígeno RH, esto se llama RH positivo. RH positivo. Vamos con la siguiente línea. Gen paterno IA, gen materno IA. Entonces, por medio de los dos se expresa el antígeno A. Se expresa el antígeno A. RH positivo paterno, pero RH negativo materno. Entonces, por medio del padre tenemos que se expresa el antígeno RH, pero la madre tiene el cromosoma materno. El cromosoma materno no tiene el gen que codifica para el antígeno RH, entonces por medio de ella no se expresa el antígeno RH, pero por medio del padre sí. Entonces, ¿qué encontramos en este glóbulo rojo? Encontramos el antígeno A y encontramos el antígeno RH. El antígeno RH pues nada más viene por medio del cromosoma paterno, pero lo vamos a encontrar. Entonces, RH va a ser positivo. Siguiente, gen IA paterno, gen IA materno, RH negativo paterno y RH positivo materno. Entonces, si los dos son IA, el antígeno que se va a expresar es el antígeno A. ¿Qué grupo sanguíneo va a ser? Grupo sanguíneo A. Si uno es RH negativo y el otro es RH positivo, ya vemos que de todos modos se va a expresar el antígeno RH. Entonces, RH positivo. Y si es IA, RH negativo con RH negativo, entonces igual se va a expresar el antígeno A. Los dos codifican para expresar el antígeno A, pero si ninguno tiene el gen RH que codifica para el antígeno RH, pues no se va a expresar, porque los dos fueron RH negativo. Entonces, RH negativo. Entonces, eso fue aquí para el aquí. Ahora vamos con el IB. Entonces, si el gen paterno es IA, entonces se va a expresar el antígeno A. Se va a expresar el antígeno A. Y si el gen materno es IB, entonces se va a expresar el antígeno B. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo vamos a tener? Vamos a tener el grupo sanguíneo AB, porque en el glóbulo rojo vamos a encontrar el antígeno A y vamos a encontrar el antígeno B, digamos que este es el antígeno B. Esa estructura de polisacárido es el antígeno B. Entonces vamos a encontrar los dos antígenos en el glóbulo rojo. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo va a ser? Va a ser grupo sanguíneo AB. Y si el RH es positivo en el cromosoma paterno y RH también positivo en el cromosoma materno, o sea, tienen los genes que codifican para el antígeno RH, pues si los dos los tienen, por medio de los dos cromosomas, el paterno y el materno, se va a expresar el antígeno RH. Entonces vamos a encontrar antígeno RH va a ser RH positivo. Entonces, si ahora es gen IA paterno, gen IB materno, y RH positivo paterno y RH negativo materno, pues igual que antígeno estamos expresando el AB, o sea, el A por medio del cromosoma paterno, el B por medio del cromosoma materno,
y vamos a tener RH positivo, porque el gen paterno codifica para el antígeno RH, aunque la madre no codifica para el antígeno RH, el simple hecho de que el padre codifica, o de que el cromosoma que el antígeno del cromosoma paterno codifica para el antígeno RH, vamos a tener antígeno RH aquí, en el glóbulo rojo. Vamos con gen IA paterno, gen IB materno, RH positivo paterno, no, RH negativo paterno y RH positivo materno. Entonces, igual expresamos el antígeno A, el antígeno B en su grupo sanguíneo AB, y con que uno de los padres exprese el RH o tenga el gen RH, y es RH positivo. Entonces, IA y B, RH negativo, RH negativo. ¿Qué antígenos expresamos? Antígeno A y el antígeno B. Antígeno A por medio del padre, antígeno B por medio de la madre. Y si los dos son RH negativo, esto quiere decir que ningún gen codifica para el antígeno RH, entonces no vamos a encontrar antígeno RH. Eso fue hasta aquí. Ahora vamos con esta. Gen IA paterno, gen I materno. Entonces, si tenemos el gen IA, esto codifica para el antígeno A, vamos a tener el antígeno A. Pero si tenemos gen I materno, el gen I no codifica para ningún antígeno. Entonces, por medio de la madre no tendremos ningún antígeno. ¿Qué antígenos encontramos en este paciente? Nada más el antígeno IA por medio del cromosoma paterno. Entonces, ¿qué grupo sanguíneo va a ser? Grupo A. RH positivo paterno y RH positivo materno, los dos codifican para tener el antígeno RH. IA paterno y materno, RH positivo paterno y RH negativo, con uno que sea RH positivo ya se expresa el antígeno RH. Entonces, RH positivo. ¿Y qué antígeno seguimos expresando? Aquí siempre vamos a expresar el antígeno A porque el gen paterno es IA. Ahora, gen IA paterno, gen I materno, pero RH negativo paterno y RH positivo materno, con uno que sea RH positivo, ya es RH positivo el paciente. Y vamos con el gen, con el antígeno. El antígeno va a ser el antígeno A, porque el gen IA codifica para tener el antígeno A, aunque el gen I materno no codifica para ningún antígeno. Por medio del padre sí se está expresando el antígeno A. Y la otra es que los dos sean RH negativo. Entonces, ¿qué antígeno expresamos? Igual el antígeno A. ¿Y que RH negativo? Porque los dos no tienen el gen que codifica para el antígeno RH, entonces no se va a expresar el antígeno RH. Entonces, no vamos a encontrar RH aquí, va a ser RH negativo. Entonces, si tenemos un paciente que tiene grupo sanguíneo A y es RH positivo, grupo sanguíneo A con RH positivo, entonces puede ser toda esta línea, que fue gen IA paterno, gen IA materno, RH positivo paterno, RH positivo materno, o RH positivo paterno y RH negativo paterno, o RH negativo paterno y RH positivo materno, y ya, porque ese sería RH negativo. Entonces digamos grupo sanguíneo A con RH positivo. Y podemos tener esta de aquí, que sea gen IA paterno, gen I materno, RH positivo paterno y RH positivo materno, o igual gen IA paterno, gen I materno, con RH paterno positivo, RH negativo paterno, o gen IA paterno, gen I materno, RH negativo paterno y RH positivo paterno. Entonces, si tenemos un paciente que es grupo sanguíneo A y es RH positivo, su genética puede ser esta que ya vimos. Esta, o puede ser esta, o esta. Entonces, eso nos quiere decir si es grupo sanguíneo A con RH positivo, nos quiere decir cuál es la genética del paciente, puede ser cualquiera de esas. Y ya pues dependiendo de otros estudios ya veremos cuál es la genética del paciente, pero en principio eso es lo que nos está diciendo. Y lo mismo es cierto para el gen IB y para el gen I. Entonces, vamos a ponerlo rápido otra vez. Esta ya la voy a borrar, porque si no, no voy a tener espacio para poner la IB. Entonces, borramos esta. De hecho, creo que mejor la IB la ponemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video.